¿Qué tal amigos? Soy Edelvid Alonso Aldevilla y yo internista y te traigo un capítulo más de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Vamos con el capítulo. Esta es una guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, Medicina basada en evidencia, edición 2019. Consta de 14 capítulos, de los cuales vamos a tratar el capítulo número 6, Educación del paciente con diabetes tipo 2. ¿Qué puntos vamos a tratar en este capítulo? ¿Cuál es el modelo de educación más efectivo en diabetes mellitus? ¿Cuál es la durabilidad del efecto obtenido mediante un programa educativo en diabetes? ¿Cuáles son los métodos útiles para medir la adherencia al tratamiento en personas con diabetes aplicables en Latinoamérica sobre todo? Y el último punto de este sexto capítulo es útil la entrevista motivacional como estrategia educativa en pacientes con diabetes. ¿Cuál es el modelo de educación más efectivo para atender a pacientes con diabetes? El hecho de ingresar a un programa educativo, que éste sea estructurado desde el momento del diagnóstico del paciente, es fundamental. Esta es una recomendación de consenso. Debe incluir sesiones grupales entre 5 a 10 personas, dictado por un profesional de la salud que preferiblemente sea un educador en diabetes y que éste esté certificado. Es una recomendación B. La intervención debe resultar en que el paciente conozca su enfermedad y se empodere de la misma. ¿Para qué? Para lograr el autocontrol de la diabetes. No olvidemos que educar es más que solamente informar, es una recomendación B. Y en esta temática lo que vamos a hablar es sobre el programa básico que nos presenta esta guía. Y está compuesta por sesiones, temas, contenido y objetivos a las que se desea llegar con el paciente con diabetes. Bueno, en este caso, por ejemplo, en la sesión 1 lo que nos dice es que tenemos que realizar una entrevista general en el paciente con diabetes. Esta tiene que estar asociándose las generalidades de la diabetes, pero también pedir al paciente que lleve, por ejemplo, un medidor de glucosa, o sea, un glucómetro y un esfingomanómetro para tomar la presión. En el objetivo se deben detectar las faltas de información del paciente, determinar la estrategia a seguir, fortalecer en el paciente que la diabetes es una enfermedad, pero que se puede mejorar con un autocuidado esmerado, y también evaluar si el paciente requiere o no apoyo psiquiátrico. En la sesión 2, por ejemplo, nos comenta que se debe hacer un monitoreo de las metas de control de glucosa, establecer monitoreo de si el paciente está o no haciendo episodios de hipoglucemia o persisten las hiperglicemias, y siempre recalcar la regla de los 15. ¿Qué es la regla de los 15? Es aquella en la que el paciente debe de conocer para que se pueda regular en forma adecuada un episodio de hipoglicemia. Este es un ejemplo rescatado de el internet, donde dice: ante los primeros síntomas de el bajón. ¿Cuáles serían los primeros síntomas de el bajón? Necesidad de ingesta de alimentos, por ejemplo, sudoración fría, o de repente cambios de humor. Todos estos van a constituir lo que son los síntomas de hipoglicemia. ¿Qué es lo que se tiene que realizar? Suministrar 15 gramos de glucosa. Esperar 15 minutos para ver si hay o no mejora en el tratamiento de este cuadro hipoglicémico. Si no ha mejorado, repetir la ingesta de 15 gramos y hacer un círculo para luego esperar los 15 minutos posteriores. En la sesión 3, que es individual o puede ser también grupal, lo que vamos a hacer es, en el monitoreo individual, la técnica de aplicación de insulina o la técnica de aplicación de medicamentos en general. Y en el grupal, los mitos, realidades de la insulina. Se tiene que hacer un conteo de los carbohidratos, practicar la técnica correcta de la aplicación de la insulina, desarrollar en el paciente las habilidades y destrezas necesarias para el autoaplicado de insulina y o el uso de los medicamentos. En la sesión 4 acá nos comenta estas sesiones
hablar sobre la alimentación saludable, identificar los grupos, lectura de etiquetas, lectura de recetas o establecimiento de recetas y selección de un desayuno y comida correcta. El cuidado de los pies, el cuidado de los dientes. Sabemos que el cuidado de los pies es fundamental porque a la postre un paciente crónicamente afectado de diabetes puede llegar a tener problemas microvasculares, un pie de Charcot o incluso el riesgo de amputaciones isquémicas, ¿no? Enfermedad renal, hablar sobre las etapas de esta enfermedad, cómo funcionan, para qué sirve, pruebas para la detección de la enfermedad renal crónica, generalidades de la alimentación protectiva hacia un paciente que está cursando ya con enfermedad renal crónica, alternativas al tratamiento, además identificación de los alimentos ricos en sodio, establecer también la actividad física, una rutina, por ejemplo, beneficios, decir cuáles son los beneficios de los ejercicios, control de la glucosa en relación al ejercicio y respecto de los objetivos, diseñar con el paciente un programa de actividad física y luego hacerla en forma regular. Días de enfermedad, botiquín de emergencia, hablar de los daños y de lo deleterio que es el alcohol y el tabaco. También hablar a las pacientes que son diabéticas sobre embarazo y anticoncepción. La bibliografía que se presenta abajo suele representar los estudios que han hecho y han demostrado ser efectivas estas actividades relacionadas a la educación en diabetes. ¿Por qué? Porque ha logrado reducir significativamente la hemoglobina glicosilada hasta en 1.4%. En algunos casos también ha servido para reducir también el peso y la presión arterial y para mejorar la adherencia y, muy importante también, la calidad de vida de estos pacientes. Las intervenciones más exitosas, volvemos a reiterar, son las grupales, impartidas por un educador en diabetes y de preferencia certificado, y puede ser en forma presencial o por medios electrónicos. Los programas educativos deben estar dirigidos a lograr el autocuidado del paciente. Sabemos que un paciente que se responsabilice de su enfermedad va a tener mejor evolución, mejor control glucémico. Adherencia al tratamiento. Sabemos que un paciente, mientras mayor adherencia tenga, va a controlar y evitar riesgos posteriores crónicos de la diabetes y los cambios en el estilo de vida. Y la siguiente pregunta que debemos de responder es: ¿cuál es la durabilidad del efecto obtenido mediante un programa educativo en diabetes? Puede tener una durabilidad del efecto de más de 2 años. Los primeros 6 meses, sin embargo, se recomiendan contactos semanales o por lo menos varios contactos mensuales. Esto es importante para que la durabilidad del efecto sea de alrededor de 2 años. Sin embargo, siempre se debe tener en cuenta esto: la educación debe ser un componente fundamental del manejo. Es una recomendación B. Pero también se debe de buscar incentivos para evitar la deserción. O sea, lo que tenemos que hacer es generar motivación para que el paciente pueda llegar con optimismo, con ganas de ser atendido, pero también con ganas de aportar en las reuniones grupales. Eso va a depender mucho de la estrategia que se tenga respecto de estas reuniones. Es una recomendación B. El seguimiento de hasta 5 años ha demostrado que existe menor deterioro del control de la glicemia, pero también existen efectos favorables sobre el peso. O sea, estos pacientes disminuyen de peso ostensiblemente, y sobre la presión arterial. Estos pacientes logran controlar la presión arterial de una forma más óptima. Sin embargo, pese a todo lo que se está comentando, existe deserción en los pacientes en estos programas. Oscila entre el 25 y el 33%. En el estudio Look, por ejemplo,
existe una reducción de eventos cardiovasculares con intervención intensiva. A los 4 años existe una pérdida promedio de alrededor de 6 kilos y una mejoría de otros parámetros clínicos. ¿Cuáles son los métodos útiles para medir la adherencia al tratamiento? ¿Existen métodos? Claro que sí. Se recomienda incluir un método de medición de la adherencia terapéutica en cada visita. Pese a que existe esta recomendación, no hay estudios que comparen los diferentes métodos de medición. Pero la adherencia terapéutica, ¿qué es entonces? Es el grado en el que el comportamiento de una persona, como por ejemplo tomar el medicamento, seguir un plan de alimentación y ejecutar cambios en el estilo de vida, se corresponda con las recomendaciones realizadas por este profesional de la salud certificado en diabetes. Eso es la adherencia terapéutica. Y si nosotros no logramos asertivamente hacer que el paciente tenga una adherencia adecuada, vamos a tener pues evidentemente deficiencia en la adherencia, y que va a conllevar como consecuencia negativa descontrol glicémico en estos pacientes, que a la postre van a desarrollar complicaciones micro y macrovasculares. Y dentro de estos métodos, los más usados son el cuestionario de Moryski-Green, el cuestionario MBG, el registro prospectivo de la información. Esta es una recomendación de consenso. ¿Y en qué consiste el cuestionario de Moryski-Green? Este es un cuestionario con 4 preguntas donde se interroga al paciente. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos? ¿Toma los medicamentos en las horas indicadas? Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarlas? Por lo tanto, es una valoración del grado de adherencia fundamentalmente a la toma de medicamentos, en donde se han reportado correlaciones entre la adherencia y el control glicémico. Este test es recomendado para su aplicación durante la práctica clínica diaria relacionada a la toma de medicamentos. ¿Qué otro cuestionario hemos comentado? El cuestionario MBG, de las siglas Martin-Baillaré-Grau, en el que se hace una anamnesis sucinta, algunas preguntas relacionadas con la dieta, el consumo de grasa no animal, realización de ejercicios físicos, etc. Pero también se suele preguntar si tiene el paciente tratamiento con algún tipo de medicamento. A continuación, se suele elaborar algunas preguntas para que pueda responder el paciente, como por ejemplo, ¿toma medicamentos en el horario establecido? ¿Toma las dosis indicadas? ¿Cumple indicaciones de la dieta? ¿Asiste a la consulta de seguimiento? ¿Realiza los ejercicios físicos? ¿Acomoda sus horarios de medicación? ¿Usted y su médico deciden de manera conjunta el tratamiento a seguir? ¿Cumple sin supervisión de su familia o amigos? ¿Lleva el tratamiento sin esfuerzo? ¿Utiliza recordatorios para facilitar el tratamiento? ¿Usted y su médico analizan cómo cumplir el tratamiento? ¿Tiene la posibilidad de manifestar aceptación del tratamiento? ¿Bien? Todas estas preguntas están destinadas a que exista por parte del paciente una respuesta que condiciona el definir si hay o no adherencia al tratamiento. ¿Para qué nos sirve entonces? Para medir los conocimientos sobre la enfermedad y el tratamiento, y clasifica en 3 niveles: adherencia total, adherencia parcial y no adherencia. ¿Es útil la entrevista motivacional como estrategia educativa en personas con diabetes, sobre todo en Latinoamérica? La entrevista motivacional es útil en todos sus aspectos y lo que hace es mejorar el tratamiento del paciente con diabetes. ¿Y qué ha logrado esta situación? Una reducción significativa en cuanto al consumo diario de alimentos dulces y alimentos altos en sodio. También ha logrado una reducción significativa en el aumento del tiempo dedicado a la actividad física. Pero, sin embargo,
no es útil en los pacientes con trastornos alimenticios y tampoco no modifica adherencia al tratamiento farmacológico. Esta es una recomendación de consejos. Entonces, la entrevista motivacional es una herramienta de asesoramiento. Los profesionales de la salud aplican una postura centrada en el paciente, combinada con técnicas estimulantes para ayudar sobre cambios de comportamiento hacia lo saludable. Y los procesos claves para que podamos lograr esta situación a través de las entrevistas motivacionales son el compromiso del profesional de la salud, pero también el compromiso del paciente. Que exista un enfoque adecuado, que exista una evocación y a la vez una planificación. O sea, lo que se tiene que hacer es estructurar todo un proyecto a través del tiempo cuando asumimos la educación del paciente con diabetes. Hay muchos estudios. En este estudio de Lundahl, por ejemplo, las intervenciones enfocadas en la entrevista motivacional han hecho de que el 55% más de posibilidades de resultados generen una reducción del consumo de alcohol y tabaco. También ha logrado que existe una disminución del peso corporal y mayor autocontrol y autoeficacia en comparación con los tratamientos estándar. O sea, qué importante es la educación para lograr adherencia en nuestros pacientes. Sin embargo, no se ven cambios positivos en los pacientes con trastornos alimenticios. Entonces, no se ven cambios en estos pacientes en el ámbito de la adherencia al tratamiento farmacológico y en el ámbito de la prevención de lesiones en los pies. La duración mínima de 20 minutos y media de 40 minutos se asocia con una mayor eficacia en el tratamiento. Aunque pese a esta situación no se cuentan con datos en Latinoamérica a largo plazo sobre si los efectos de esta intervención se mantienen después de 6 meses. Bueno, este es un capítulo corto y acá terminamos el tema relacionado a la educación en diabetes. Nos vemos la próxima semana. Saludos.